Vamos a comenzar estos ejercicios de Semana Santa un poco particulares. Hemos tenido una cuaresma que se nos convirtió en cuarentena y que de alguna manera nos sitúa en un contexto en el cual la reflexión, el tiempo de meditación, la posibilidad de repensar nuestra vida, nuestra historia personal y comunitaria, iglesia, se hace de otra manera, se nos plantea de otra manera, quizá en cierto sentido mucho más radical. Vamos a tratar pues de partir de esta situación. ¿De qué se tratan los ejercicios espirituales? No se trata de una conferencia, se trata sobre todo de que nosotros aportemos una serie de puntos, de pistas, para poder reflexionar nuestra vida, para poder reflexionar nuestra situación a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio no quiere decir a la luz de una serie de respuestas hechas o una serie de consejos o una serie de virtudes o de recomendaciones o de exigencias. El Evangelio no es eso, el Evangelio es una buena noticia. Creo que todos estamos esencialmente necesitados de buenas noticias en el momento actual y que esta es una buena oportunidad para abrirnos a la buena noticia que Jesús nos da hoy a través de todas las personas que están con nosotros, a través de la situación misma, a través de los sucesos que van pasando y a través de las formas como los vamos retomando. En ese sentido, entonces, sí quisiera yo poner unos cuantos presupuestos, unas cuantas actitudes que serían sumamente importantes. ¿De qué se trata entonces en los ejercicios? De contemplar y discernir nuestra vida, de ver qué está pasando en nuestra vida y por qué está pasando, a la luz del Evangelio, es decir, a la luz de la misericordia de Dios. Empezar a discernir también ante esta situación qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué es lo que es nuestra actitud fundamental, nuestra disposición y nuestra decisión fundamental ante estas situaciones. No se trata de ver qué vamos a resolver o cómo vamos a resolver la situación. Se trata de ver de alguna manera cómo vemos nuestra vida, cómo contemplamos, cómo nos damos cuenta del estilo de nuestra vida a través de esto que está pasando. Cuáles son nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro estilo, no solamente personal, sino como iglesia, como comunidad. Entonces, no es una charla, lo que importa es el trabajo que ustedes puedan hacer después. Les vamos a dar algunos puntos, tanto el padre Diego como yo, para que puedan meditar, para que puedan acudir a la escritura y para que puedan tener un rato de contemplación. Yo prefiero la palabra contemplación porque reflexión nos suena a sacar conclusiones, a sacar preguntas, a sacar consejos, a sacar... En este momento creo que eso nos sobra y va a ser una de las condiciones para poder hacer estos ejercicios en paz. Pero por lo pronto no se trata de eso, se trata de darnos cuenta, de ver nuestra vida, contemplarla como se contempla un paisaje. A la luz del Evangelio, ¿qué quiere decir esto? Contemplando la vida de otras personas que se encontraron en situaciones relativamente similares a las nuestras, que fueron Jesús, que fueron sus discípulos, que fueron las mujeres que acompañaban a Jesús, que fueron los coetáneos de Jesús. Y a luz de lo que el Evangelio nos dice de eso, a la luz del Espíritu que aparece en la propuesta de Jesús, a esa luz contemplar también nuestra propia vida. Muchas veces hemos hecho del mensaje de Jesús o de la religión una especie de protección o de
forma de comportamiento en los cuales, o por la cual la religión y nuestras formas de comportarnos nos dan, creemos que nos dan seguridad, que nos dan tranquilidad, que nos dan disfrute y gozo y que nos confirman en lo que estamos viviendo. En este momento se nos plantea la pregunta, ¿esa vida que hemos estado viviendo realmente lleva a la vida? ¿Realmente lleva a esa pretendida seguridad y tranquilidad? ¿O nos lleva realmente a un aislamiento como el que estamos viviendo, a tener que desconfiar de los demás seres humanos que están a nuestro alrededor porque pueden ser peligrosos, a la soledad, al no saber qué hacer con nuestra propia vida, con nuestro tiempo, y al estar encerrados, miedosos, desconfiados de los demás, desconfiados de nuestro propio mundo? Ya veremos en la meditación cómo precisamente esa es una situación que van a vivir los apóstoles y Jesús. Una segunda cosa, es decir, se trata de contemplar, no de ver virtudes, no de ver personajes, sino de meternos en los zapatos, podríamos decir, de las personas que aparecen en el Evangelio, en los relatos, especialmente veremos ahora los relatos de la Última Cena, y todo ese esfuerzo de Jesús por rescatar a sus discípulos, por ayudarlos a comprender una situación que los desorienta totalmente. No solo los desorienta, también los pone en peligro de muerte, en que se rompen todos sus esquemas religiosos, políticos, sociales, y en que se rompe también algo muy importante que es su esperanza. Lo podremos ver si tomamos con paz, con cuidado, con misericordia, con cariño, ese relato de la Última Cena que está en San Juan, en el capítulo, del capítulo 13 al 17, lo que llamamos el sermón de la cena. Pero no leerlo como un sermón, sino leerlo como el esfuerzo de un hombre que, ante la situación que se le acerca y que se les acerca a sus discípulos también, trata de decirles cómo pueden enfrentar esa situación, cómo poder vencer ese mal que los acecha y cómo poder mantenerse en la unidad que es la única esperanza que Jesús ve y que Jesús nos deja, la comunidad. Entonces, contemplar en las personas, contemplar lo que hacen, contemplar cómo se mueven, contemplar lo que dicen y dejarnos mover internamente. No sacar recetas, no sacar ideas, no sacar propósitos, simplemente ver y a la luz de esa contemplación, contemplar nuestra vida. Esto supone un silencio. Ahorita, curiosamente, no podemos consumir muchas cosas, no podemos consumir cines, no podemos consumir salidas, no podemos consumir paisajes, no podemos consumir restaurantes, comidas, pero estamos consumiendo como locos información de todo tipo, estamos consumiendo una cantidad de mensajes de todo tipo y estamos produciendo una cantidad de mensajes y de comunicaciones que en realidad en el fondo no nos comunican, simplemente nos inquietan más o nos distraen, que van desde chistes hasta noticias falsas, hasta estadísticas. Todo eso en este momento puede ser distractivo. Yo los convidaría a que hagamos realmente ayuno en estos 3 días de Semana Santa, un ayuno de todo eso que nuestro mundo, con lo que nuestro mundo nos está bombardeando y que ahorita es nuestra única posibilidad de consumo, ¿sí? Y que por eso se está volviendo totalmente obsesiva y nos impide estar con nosotros mismos. Tenemos por la cuarentena la posibilidad de estar entre nosotros, con nosotros, desde nosotros, darnos tiempo de estar,
de estar en nuestra vida, de estar en nuestros cariños, de estar en nuestras soledades, de estar en todo aquello que a lo mejor no hemos sabido apreciar en todo este tiempo. Una última serie de presupuestos que son muy importantes para todas las meditaciones es que caigamos en la cuenta de algo fundamental que se nos ha ido olvidando a lo largo de la historia de la Iglesia. El amor de Dios es un hombre que se llamó Jesús de Nazaret, una serie de hombres que fueron sus discípulos, sus compañeros, su madre, las mujeres que convivieron con él, una gran cantidad de personas que han hecho nuestra vida, que nos enseñaron a amar, que nos enseñaron a caminar, que nos enseñaron a vivir realmente, que nos han dado la vida durante tantos años, algunos como yo, bastantes, y que han estado con nosotros y que son la fuente de nuestra vida. Precisamente ahorita que tenemos tan pocas posibilidades de consumir mundo, nos damos cuenta de que lo que más añoramos es la presencia de nuestras personas queridas. Y eso de alguna manera nos revela de qué nos está privando el estilo de vida que estamos llevando. Eso nos revela cuáles son nuestras soledades y nuestros miedos y nuestras desconfianzas. Eso nos revela cómo, como cultura y a veces como iglesia, hemos hecho un proyecto de vida que no nos está llevando a la vida, que fue lo que le pasó a los discípulos con Jesús. Pero regreso un poco a lo que les decía. Se trata de ver a Jesús hombre. Es un hombre. Es exactamente igual que todos nosotros. Es un hombre que tiene miedo, es un hombre que, como veremos, va a dudar de su propia misión, es un hombre que se angustia por la angustia de los suyos, es un hombre que comparte su esperanza, pero que también comparte su dolor y su miedo. Es un hombre que busca realmente cuál es el camino de la vida y que va intentando diversos caminos. Y ese hombre es el amor de Dios. Ese hombre es la salvación de Dios. Ese hombre es la vida, la verdad, el camino para nosotros. Pero no es un hombre solo. Jesús no es el Salvador solitario, una especie de Superman que va, digamos, a rescatarnos a todos sin que nosotros tengamos que hacer nada más que pedírselo. No, es el hombre que nos va a regalar su estilo, su espíritu, su forma de actuar y de vivir. Nos va a regalar la esperanza, nos va a regalar una buena noticia. Es posible la vida. Y nos va a decir cuál es el camino para que esa vida sea cierta. Es un hombre, exactamente como nosotros, y por eso es salvación para todos nosotros. Y por eso también, porque no es un hombre solo, porque Jesús sin sus discípulos no sería nada, porque Jesús sin las mujeres que lo acompañaron no sería nada, sin su pueblo no sería ni siquiera Jesús. Por eso, para nosotros, concretamente, hoy, nuestros hermanos, nuestra comunidad, nuestro mundo, nuestras familias, todas las personas pobres que nos rodean y que están hablándonos del dolor de nuestro mundo, de la desviación de nuestra cultura, son para nosotros la única esperanza de salvación. La salvación no viene del cielo, la salvación viene de un ser humano, de unos seres humanos, de una comunidad y un pueblo, donde cabemos todos, donde todos podemos vivir humanamente. Ese es el mensaje de Jesús, incluso en estas situaciones. Entonces, a la hora de pensar y de ver los pasajes que les voy a comentar,
no veamos las virtudes de Jesús, por amor de Dios. No veamos las virtudes o los pecados de los apóstoles. Veamos a esos hombres y mujeres viviendo la situación, tratando de comprenderla, tratando de acompañarse y, como veremos en un cierto momento, dispersándose, perdiendo la esperanza, perdiendo las relaciones unos con otros, incluso empezando a acusarse, a querer echar culpas, a querer ganar prestigio, lugares, o incluso a traicionarse, como es el caso de Judas. Buscar otros caminos o, como nos pasa probablemente a nosotros, cada uno rascarse con sus propias uñas. Creer que si nos aislamos, que si nos protegemos cada uno de nosotros a nosotros mismos, vamos a lograr la salvación. Cuando precisamente Jesús nos va a decir lo absolutamente contrario. Solo permaneciendo como comunidad, solo protegiéndonos unos a otros, solo compartiendo esta situación, podemos salir adelante. Se trata de una oración, no se trata de un programa de conocimiento de información. Se trata, pues, de ponernos en silencio, de ponernos en paz, de quitarnos todos esos bombardeos de miedo, de información, de chistes, de recetas, de datos de una persona que sí sabe y otra que dijo que tal cosa funciona, por 3 días. Y ponernos en el corazón con el sufrimiento de nuestros hermanos, con el miedo de nuestros hermanos, viendo el miedo de Jesús, viendo el miedo de los apóstoles y viendo cómo en medio de ese miedo Jesús sigue proponiendo un camino de salvación. Vamos pues a pasar a la segunda parte de los puntos. Les van a enviar luego un papelito en parte con estos puntos, en parte con los textos que serán los que les pongo a ustedes. Pueden ser muchos otros textos que nos van a hablar precisamente de esos momentos de crisis del grupo de Jesús y de Jesús mismo ante la situación que están viviendo y ante la respuesta del pueblo, ante la respuesta de las autoridades y del poder político religioso y del poder económico y ante el miedo, ante la pasividad de su propio pueblo. ¿Cuál sería el modo? Yo les propongo que vayan leyendo despacio, vayan tratando de sentir lo que van viviendo las personas que aparecen en el relato. Les voy a dar un pequeño contexto para... Perdón, aquí está de impertinente un teléfono. Les voy a dar un poco del contexto para que no los saquemos de su contexto, sino los veamos y veamos lo que puede significar de alguna manera, porque no podemos acercarnos más, esta situación para quienes la están viviendo. En primer lugar, la crisis de Galilea. Es decir, ya decíamos desde el domingo que desde eso que se llama la crisis de Galilea, cuando Jesús dice que va a darnos su cuerpo y su sangre, que hay un gran escándalo porque eso es una blasfemia en el pueblo judío. La sangre, beber la sangre era atentar contra la vida, era una blasfemia. Entonces, en ese contexto, que empieza ahí y que va a terminar precisamente en la última cena, cuando Jesús nos ofrece otra vez el pan y el vino como su cuerpo y su sangre, es decir, como su vida. En la crisis Galilea, gran parte de los discípulos de Jesús lo abandonan. El mismo pueblo empieza a abandonarlo. Jesús se va dando cuenta de esa situación y les interpela a sus discípulos, a los más cercanos,
para saber si ellos también lo van a abandonar. Jesús siente que todo ese proyecto que él llevaba para traer la vida y la salvación a su pueblo, para que el pueblo cambiara, para que el pueblo se animara a esperar, para que el pueblo viviera de otra manera su fe, su relación comunitaria, su solidaridad, empieza a fallar. El pueblo quiere que le resuelvan sus problemas, que se los resuelva Dios, que se los resuelva un líder político, que se los resuelva alguien más, que Jesús les dé de comer. Pero ellos, en el fondo, no van a querer cambiar. Saben que son esclavos, saben la situación que los está destruyendo y sin embargo tienen miedo, sin embargo tienen resistencia, están demasiado acostumbrados a esa vida y les da miedo no saber a dónde van, les da miedo la posibilidad de un futuro que no conocen, les da miedo arriesgarse y en el fondo, como veremos, les da miedo arriesgarse al amor. Prefieren la fuerza, prefieren el poder, prefieren la resignación, prefieren incluso la enfermedad, al riesgo de ponerse en las manos unos de otros. Esa es una parte del contexto. Jesús va subiendo a Jerusalén y él y los discípulos se dan cuenta de que el conflicto de Jesús y el conflicto de su grupo con los poderes y con quienes quieren mantener la situación que se está viviendo se hacen cada vez más graves. Jesús pudo prever su muerte, probablemente sí pudo prever que si seguía en esa misma línea lo iban a matar. Tenemos el episodio, ya veíamos, de la subida gloriosa a Jerusalén y tenemos el episodio también, que lo vamos a ver, de la traición de Judas, etcétera, etcétera, pero sobre todo antes de esto, el relato aquel de Jesús que entra en conflicto con los vendedores en el templo, que los corre a latigazos y que se echa encima a todo el poder del templo, y que es el poder político también en Israel. Ese es el contexto. Y Jesús va a Jerusalén precisamente a la última parte de su proyecto. Jesús sabe que no se puede echar para atrás, por más que tiene miedo, por más que tiene angustia, por más que está viendo que su grupo se va destruyendo, por más que está viendo la angustia de sus discípulos, todo eso va a aparecer en el sermón de la cena. Entonces, los discípulos también se dan cuenta de que arriesgan la vida acompañando a Jesús. De hecho, poco antes, cuando dice Jesús que va a subir a Jerusalén a la fiesta, los discípulos le van a decir, vayamos con él a afrontar la muerte. Este es, pues, el contexto, podríamos decir, general. El otro contexto es la cena de Pascua. Y esto también es muy importante, sobre todo a la hora que meditemos la parte que llamamos de la Eucaristía. Es una cena pascual. Por cierto, en esa cena pascual, el que celebraba la cena, el que presidía la cena y el que hacía presente la salvación que había vivido Israel, no era un sacerdote, no se hacía en el templo, era el padre de familia, de la familia ampliada, por supuesto, del clan, o de la familia más o menos cercana, el que hacía presente esa salvación con la ceremonia de la Pascua, con ese compartir el sacrificio pascual, con ese compartir el momento, el recuerdo de la historia de salvación, de cómo Dios acudió a su pueblo. Pero fíjense, esto tiene una historia también que pone el contexto. Creo que ya alguna vez la hemos comentado en el Centro Cultural. El contexto de esta historia es que entre los reyes antiguos en el desierto,
era indispensable la comunicación y la ayuda mutua para poder sobrevivir entre los diversos clanes. Y esa comunicación entre los diversos oasis, cada clan tenía su oasis o 2 o 3 oasis, en esa comunicación lo fundamental era poderse poner en común. Y la forma de ponerse en común era la fiesta. Hacían fiestas donde celebraban, donde se hacían tratos, donde se hacían matrimonios, etcétera, etcétera. Hubo un momento en que, claro, el contexto es más amplio, algunos ya lo han oído, perdonarán que lo alargue. El que tenía un solo oasis tenía muchas menos posibilidades de tener ganado, de tener ciertas siembras, de tener agua, fundamentalísimamente. Y entonces el poder apoderarse de otro oasis era de alguna manera la forma de aumentar la riqueza y con ello aumentar los desniveles y aumentar la violencia. ¿Sí? Era muy difícil tomar un oasis. Uno no resiste 2 o 3 días sitiando un oasis en el desierto, se muere de sed. Entonces descubrieron una forma de traicionar, que era, hacemos fiesta, vamos desarmados todos, por supuesto, porque es fiesta, pero el clan que va a la fiesta se pone de acuerdo con otro clan para que ellos en el momento de la fiesta lleguen armados y puedan apoderarse del oasis, puedan matar al jefe y a los defensores del oasis, y entonces dividirse el oasis con el otro grupo que fue de señuelo. ¿Qué pasó? Que empezó a perderse la confianza y cada quien empezó a encerrarse en su oasis, a protegerse a sí mismo, a a desconfiar de los demás, y se empezó a acabar la vida en el pueblo. Ya no había comunicación. Entonces esos pueblos idearon una forma que fue, si tú me invitas a una fiesta, me tienes que defender con tu propia vida, y si no te matan a ti antes que a mí, los demás tribus van a venir a tu oasis y te van a matar a ti y a todos los tuyos. Entonces se hizo esa práctica que todavía existe entre los pueblos árabes y judíos, que era, cuando yo te invito a una fiesta, te voy a defender con mi propia vida y primero me tienen que matar a mí que a ti. Ese es el contexto. Ese es el contexto que Dios toma para hacer la Pascua con Israel. Dios, al invitar a Israel a la Pascua, le dice precisamente eso: Israel, primero me van a matar a mí, Dios, que a ti, mi pueblo. Tú eres más importante para mí que mi propia vida como Dios. Eso es precisamente lo que va a hacer Jesús. Va a dar su vida por nosotros y precisamente por eso va a invitar a sus discípulos a una cena de Pascua. Él hace ahí la figura del padre de familia, pero también hace la figura de Dios. En Jesús, en ese momento, Dios está diciendo, hoy voy a cumplir mi promesa con mi pueblo, pero no nada más con mi pueblo, sino con toda la humanidad. La vida de la humanidad es más importante para Dios que Dios mismo. Y eso se hace real a través de los seres humanos. El otro día veía una discusión en la BBC de Londres en que se discutía si los médicos tienen obligación de arriesgar su vida en estos tiempos de pandemias, si se les puede exigir que arriesguen la vida. No se puede. Nadie tiene obligación de dar la vida. No hay ninguna ley que nos pueda obligar a dar la vida. Pero sí hay algo que nos puede llevar
a dar la vida. Es el amor. Ahí no hay obligación. Ahí no hay necesidad de exigir, ni posibilidad siquiera de exigir. Ahí es puro regalo, gratuito. Y eso es posible, eso se da, eso se está dando en este momento. Ahí es donde podemos ver la correspondencia que hay entre esas situaciones que estamos viviendo y lo que vivieron Jesús y sus discípulos. Hay gente que está arriesgando su vida en este momento, y no solo médicos. Me enteraba yo que en Inglaterra pidieron voluntarios para poder llevar víveres, medicinas, etcétera, a las personas ancianas, incluso a algunos enfermos ya de coronavirus. En la primera convocatoria hubo 500,000 personas y llegaron a 750,000. Y hemos visto un montón de iniciativas que están mostrándonos que hay personas en este momento dispuestas a arriesgar la vida por ayudar a los demás, por salvar la vida de otras personas, por defender la vida de todos, no nada más la propia vida, por defender la seguridad y la salud. Salud es salvación. La seguridad y la salud de todos, no de unos cuantos, no la mía, no la de los míos, sino la de todos. Porque eso estamos viendo en este momento, que solo si nos salvamos todos, se salva cada quien. Que solo si nos protegemos todos, se protege cada quien. Este es el mensaje del Jueves Santo. Y veamos entonces, pidamos pues, en primer lugar, ya a la hora de hacer nuestra meditación, lo que dice San Ignacio, sentir profundamente el dolor, el sufrimiento, la angustia de Jesús, de sus discípulos, de las mujeres que estaban acompañándolo. Pero sobre todo, sentir el dolor, la angustia, el sufrimiento de tantas personas en este momento que tienen miedo, que están enfermas, o peor todavía, que tienen personas queridas enfermas, que están desprotegidos, el terror que se está suscitando entre tantas gentes que han perdido su empleo y que no tienen quien les ayude, porque quienes les podrían ayudar los han traicionado, los han dejado solos, han preferido otras formas de protegerse y a lo mejor ni siquiera de protegerse, de proteger sus intereses. ¿Qué nos dice la escena de la última cena? Ir viendo los diversos personajes, ir viendo a esos discípulos que confiaron en un mundo nuevo, que confiaron en una forma nueva de vivir, que confiaron en la persona de Jesús, que confiaron unos en otros y que de pronto sienten que todo se les derrumbó. En parte porque el proyecto en el que habían confiado no era totalmente el proyecto de Jesús. El mismo Jesús tiene que cambiar de proyecto a lo largo de su vida. Y en este momento veremos, mañana lo veremos, que tiene que cambiar radicalmente su esperanza, su confianza, incluso la figura, la imagen de su Padre. Pero en este momento veamos a los discípulos desorientados, miedosos, desesperanzados, divididos, desconfiados unos de otros, a tal punto que podemos ver que uno de ellos va a traicionar al resto. ¿Por qué? Porque se quiere proteger él, porque quiere hacer su propio proyecto.
porque quiere el poder, porque quiere aliarse con quienes han ido destruyendo la vida, con todas esas instituciones, con todos esos procedimientos, con esa religión y esa política que han ido matando al pueblo de Israel. Judas traiciona a Jesús, en el fondo, porque Jesús no puede ser un líder revolucionario. Y entonces decide regresar a ese proyecto de los celotas que pensaban que mediante la muerte iba a venir la vida. Pero los demás discípulos también dudan del proyecto de Jesús. De alguna manera, por eso Felipe le va a pedir a Jesús: enséñanos al Padre, dinos dónde está la salvación, dinos quién nos va a rescatar. Y Jesús le dice esa frase paradójica: dice, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Quién te va a rescatar? El amor de unos seres humanos. Eso es lo que te va a rescatar. Eso es lo que puede más que la muerte y que el miedo y que la desconfianza. Eso es lo que puede más que la desesperanza. Y lean despacito todo ese relato, toda esa forma como Jesús va sacando lo más íntimo de su corazón, cómo va ese hombre que tiene miedo, que tiene angustia, que incluso tiene la percepción de que a lo mejor se equivocó de misión y que a lo mejor metió a los suyos en una bronca que nomás lleva a la muerte. Pero cómo ese hombre, más allá de su propia angustia, más allá de su propio miedo, más allá de su propia seguridad, lo único que le interesa es alentar a los suyos, rescatar a los suyos de la desesperanza, rescatar a los suyos del miedo, decirles que sí vale la pena, que hay que seguir adelante, que hay que tener fe, que la única manera de salir es tenerse confianza unos a otros, creerse, no esperar que Dios vaya a intervenir. Con todo y que Jesús seguía esperando allá en el fondo de su corazón que Dios fuera a intervenir. Ya lo veremos mañana. Y sin embargo, sigue creyendo eso. Por eso toma la cena pascual. Bueno, en primer lugar, por eso, y también podemos ir viendo el contexto de los diversos momentos de la cena. Primero es el sermón, ese sermón lleno de cariño, lleno de preocupación, que se olvida de sí mismo por mantener la esperanza de los suyos, por mantener la vida de los suyos, por mantener de alguna manera la fe en que van a salir adelante, la fe en que es posible la vida. ¿Y por qué es posible la vida? Precisamente eso va a venir en la ceremonia de la celebración de la Pascua. Porque hay quienes están dispuestos a dar la vida para que haya vida, para defender la vida, para promover la vida, para compartir la vida. Esa es la confianza última de Jesús. Ya no confía en nada más. Incluso el pueblo lo ha traicionado. Sabe que los poderes no lo van a dejar seguir actuando. Sabe que se les está acabando el tiempo, que los va a tener que dejar solos. También Jesús va a tener que aprender a confiar en que la posibilidad de una nueva vida no depende nada más de él, que se las va a dejar a sus discípulos, que no tiene más remedio que encargárselas a los discípulos y tiene que confiar en ellos. Y se las deja. ¿Qué les deja? La seguridad del amor del Padre. ¿Y en qué funda esa seguridad? En que Él los ha amado, que los ha amado tanto que va a dar la vida por defenderlos, no por el pecado. Jesús no muere por el pecado, es un absurdo. Jesús muere por su gente.
sometida por el pecado, lastimada por el pecado, destruida por el pecado. Claro, pero muere por su gente. Ni muere por Dios, ni muere por el pecado. Muere por su pueblo, por sus discípulos. Muere por traer el reino de Dios a este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Por traer el amor de Dios a nuestro mundo, ese amor de un Dios que desde siglos atrás dijo que Él estaría dispuesto a morir por su pueblo y que en ese momento lo va a cumplir. Eso es lo que les deja Jesús a sus discípulos. Cuando hablamos de misión, eso es lo que les deja. Ahí se instituye el sacerdocio de Jesús. Eso es otra parte del contexto. Sí, pero no el sacerdocio que pensamos nosotros. No el sacerdocio de celebrar la Eucaristía. El único sacerdocio válido, que además es de todos, es posible para todos. Ahora oímos mucho que las mujeres deben acceder al sacerdocio. Claro, estamos hablando del sacerdocio ministerial. Ese no es el sacerdocio de Jesús. Jesús nunca fue sacerdote. Había un sacerdocio ministerial en su religión, pero nunca fue sacerdote. Jesús hizo una cosa definitiva, el único, llamémosle sacrificio, que es capaz de generar la vida. El amar de tal manera que es capaz de dar la vida por los otros y la da. El sacerdocio de Jesús es defender a los suyos, incluso con su propia vida. Y eso no requiere ordenaciones sacerdotales, ni requiere grados, ni requiere luchas, ni requiere reivindicaciones. Requiere de algo muchísimo más sencillo. Requiere de amor. Y eso es lo que Jesús les deja a sus discípulos ese día. Ámense unos a otros como yo los he amado. Den la vida unos a otros en memoria mía. Dense la vida incluso a costa de su propia vida, como lo hice yo. Ese es mi regalo, ese es mi camino, esa es mi esperanza. Ese es el amor del Padre. Solo podrán ver a Dios, solo lo podrán sentir cuando sean capaces de amar de esa manera. No de sentir bonito, no de sentirse felices y lindos, no de sentirse gente apreciada y considerada y triunfadora, sino de sentirse hermanos capaces de dar la vida unos por otros. Eso es lo único que puede traer vida por encima de la muerte, por encima de la destrucción, por encima de la enfermedad, por encima de la crisis ecológica o de la crisis de salud o de la crisis económica. ¿Quién va a sacar adelante a la gente que se quede sin trabajo? No van a ser las grandes empresas, no van a ser los bancos, desde luego, no van a ser los gobiernos. Va a ser la solidaridad de unos con otros. Va a ser la solidaridad de los grupos, de las familias, de los compadres, de los amigos, de los vecinos, capaces de arriesgar lo suyo en lugar de acaparar, para que los otros coman. Ese es el sacerdocio de Jesús. Todos podemos ser sacerdotes, más aún, se supone que por el bautizo todos hemos sido consagrados en ese sacerdocio, muchísimo más importante que todos los otros sacramentos.
Eso es lo que nos deja Jesús en la última cena. Y eso es lo que él mismo tiene que asumir desde su miedo, desde su desconcierto personal, desde la traición de los suyos, de su pueblo y de sus propios discípulos. Él está viendo que se van a dispersar. Él está viendo que lo van a dejar solo. Y sin embargo no se echa para atrás. Apuesta a que el amor sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Tomemos todas estas lecturas, pero no como meras lecturas, sino como paisaje. Es un paisaje, es el paisaje de la vida de un Jesús que no es Jesús solo, que es Jesús con su gente. De un Jesús que es Dios, el amor de Dios hecho humano, plenamente humano. De un Jesús al que podemos creerle, a pesar de que eso nos dé terror, a pesar de que nuestro miedo a abandonar todas esas cosas que nos han dado pseudo seguridad, un estilo de vida que ya lleva 500 años por lo menos, y que sin embargo no ha sido capaz de dar vida para todos. Cuando hay vida para todos, hay vida para todos. Esa es la misión que Jesús les invita a sus discípulos. Eso es lo que les entrega como Eucaristía, eso es lo que les entrega como esperanza, y eso es lo que les dice que está avalado por un Dios que da la vida por su pueblo. Contemplemos esto, no saquemos muchas ideas, veamos a ese hombre tratando de confortar a los suyos dentro de su mismo miedo y encontrando paradójicamente que a la hora de confortar a los suyos, también él va a ser confortado. Todos tenemos esa experiencia. Cuando estamos en una situación de miedo y vemos a alguien que tiene más miedo que nosotros, se nos quita el miedo para quitárselo ahí. Jesús vive eso también, lo cual no le va a quitar el asumir hasta el final ese proyecto que él quiso llevar a cabo. ¿Qué vida queremos? No qué religión queremos. ¿Qué vida humana quiero, deseo y me determino a asumir con todas sus consecuencias? Con todo y mi miedo, con todo y mis desconfianzas, con todo y mis prejuicios y con todo el miedo, las desconfianzas y los prejuicios de los demás. Como iglesia, ¿queremos convertirnos o queremos protegernos? Como iglesia, ¿queremos dar vida? ¿Queremos dar la vida? ¿O queremos asegurar nuestra propia vida, acaparar la vida y tratar de salvarnos cada quien como pueda? ¿Creemos realmente que el amor de Dios es el camino, la verdad y la vida, y que ahí están la esperanza y la salvación para todos? No se trata de que sigamos las ideas del Padre Pedro. Se trata de que veamos cada uno de nosotros, tomemos estos pasajes. Podemos tomar un salmo, podemos tomar el relato del Éxodo, podemos tomar una serie de vidas que han hecho esto como Jesús y decir, de veras, para mi pueblo, para mi iglesia, mi comunidad, para mí y mi familia, ¿qué queremos, qué deseamos y qué es nuestra determinación deliberada en
con y por el Espíritu de Jesús. ¿Somos capaces de hacer esto en memoria suya como iglesia? Démonos tiempo de estar. Los ejercicios no se acabaron aquí. Ahorita comienzan los ejercicios. Y los ejercicios los hacen ustedes, retomando todo esto en la paz, en el silencio, en el sentir profundamente el dolor, el miedo, la angustia de Jesús, de sus discípulos, pero sobre todo la que estamos sintiendo todos nosotros. Que Dios los bendiga.